¿Alguna vez te has preguntado cómo mediríamos cosas si no existieran los metros, los litros o los kilos? Acompáñame en un fascinante viaje a través del tiempo, donde descubrirás cómo las civilizaciones antiguas resolvieron este desafío y cómo llegamos al sistema de medidas que usamos hoy, el sistema internacional. La necesidad de medir surgió casi al mismo tiempo que la civilización. ¿Cómo podían los antiguos egipcios construir pirámides sin una idea clara de cuánto medir un bloque de piedra? En estas primeras sociedades, las medidas se basaban en el cuerpo humano. El codo, por ejemplo, era la distancia desde el codo hasta la punta de los dedos. En Egipto, 3000 a.C. utilizaban el codo real, una vara de madera con marcas que representaban medidas precisas. En Mesopotamia, introdujeron sistemas basados en múltiplos de 60, que aún influyen en cómo medimos el tiempo, 60 segundos, 60 minutos. Pero estas medidas variaban mucho de una región a otra, causando confusión. Imagina intentar comerciar si cada persona tenía su propia versión de lo que era un pie o un codo. Con la expansión de imperios como el romano y el griego, surgió la necesidad de unificar medidas para facilitar el comercio y la administración. En antigua Grecia, introdujeron medidas como el estadión, una unidad que influyó en la creación del término estadio. En Roma, establecieron estándares como la milla romana, que equivalía a 1000 pasos dobles. Estos sistemas más organizados ayudaron a conectar culturas, pero aún faltaba un estándar global. En la Edad Media, las medidas dependían de la región y de las tradiciones locales. Europa estaba llena de variaciones, un pie en Inglaterra no era igual al pie en Francia. Pesos y monedas. El grano de cebada se usaba como base para medir el peso en Inglaterra, donde una libra contenía 5.760 granos. La vara. En muchos países se utilizaba una vara específica para medir terrenos agrícolas. Este caos generaba problemas para el comercio y los viajes, pero también incentivó la creatividad en las herramientas de medición. El sistema inglés. Las unidades del sistema inglés tienen sus raíces en las tradiciones medievales y antiguas, evolucionando a lo largo de los siglos. Su creación no ocurrió de manera puntual, sino que fue un proceso influido por necesidades prácticas y la evolución cultural de las sociedades anglosajonas. Aquí te detallo sus orígenes aproximados. Tiene su origen en la antigua Roma. La pulgada romana, uncia, era la 12ª parte de un pie. En Inglaterra, fue estandarizada en el siglo IX bajo el rey Eduardo el Confesor, quien definió la pulgada como la longitud de 3 granos de cebada colocados en línea. El pie. Se utilizó desde la antigüedad clásica. Su longitud variaba según la región. En la Inglaterra medieval, el pie fue estandarizado como 12 pulgadas bajo el reinado de Enrique I en el siglo XII, quien supuestamente basó la medida en la longitud de su propio pie. La yarda. Se cree que fue introducida por los normandos tras la conquista de Inglaterra en 1066. La yarda se definió como la distancia desde la punta de la nariz del rey Enrique y hasta el extremo de su pulgar. La milla. Proviene de la milla romana, mille passus, equivalente a 1000 pasos dobles, aproximadamente 1480 metros. En Inglaterra, se ajustó en el siglo XVI por la reina Isabel I, quien fijó su longitud en 5280 pies. La onza. Deriva del término romano uncia, la 12ª parte de una libra romana. Fue adoptada y adaptada en la Inglaterra medieval. La libra. Basada en la libra romana, libra pondo. La libra inglesa fue estandarizada en el siglo XIV como 16 onzas, influenciada por el sistema mercantil de Europa. Stone. Una unidad de peso utilizada en Inglaterra desde el siglo XIV, originalmente para medir productos como lana. Su valor exacto, 14 libras, se fijó en el siglo XIX. La tonelada. Proviene de la palabra tun, que describía grandes barriles de vino o cerveza en la Inglaterra medieval. La tonelada larga, 2.240 libras, se definió en el Reino Unido durante el siglo XIV, mientras que la tonelada corta, 2.000 libras, se adoptó en Estados Unidos en el siglo XIX. La temperatura. En grados Fahrenheit, grados F. Inventados por el físico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724.
Fahrenheit basó su escala en puntos de referencia prácticos. 0 grados Fahrenheit correspondía a la temperatura más baja obtenida con una mezcla de hielo y sal, mientras que 100 grados Fahrenheit era aproximadamente la temperatura del cuerpo humano. Sin embargo, las bases actuales del sistema imperial británico fueron consolidadas con la Ley de Pesos y Medidas de 1824 en el Reino Unido. En Estados Unidos, se preservó un sistema similar pero no idéntico, que se conoce como el Sistema de Medidas estadounidense. En 1795, en plena Revolución Francesa, nació el sistema métrico, un intento de crear un estándar universal basado en principios científicos. En el sistema métrico, el metro se usa para la longitud. Definido como la 10.000.000ª parte de la distancia entre el ecuador y el polo norte, medida a lo largo de un meridiano terrestre. Esta unidad servía como base para otras medidas de volumen y masa. El litro se usa para medir el volumen y se define como el volumen ocupado por un cubo de 0.1 metros, 10 centímetros, de lado. En otras palabras, un litro igual a un decímetro cúbico. El kilogramo, masa. Inicialmente definido como la masa de un litro de agua pura a su temperatura de máxima densidad, aproximadamente 4 grados centígrados. Esta relación entre el volumen y la masa hacía que el agua fuera un estándar práctico y universal. La temperatura, grados Celsius. El agua también definía el sistema de temperatura, 0 grados centígrados, punto de congelación del agua. 100 grados centígrados, punto de ebullición del agua al nivel del mar. Esto permitía relacionar directamente las medidas de masa, volumen y temperatura en condiciones naturales. En 1960, el Sistema Internacional de Unidades, conocido como SI, se convirtió en el estándar global. Este sistema se basa en 7 unidades fundamentales. El metro, inicialmente definido como la 10.000.000ª parte de la distancia desde el ecuador al polo norte. El kilogramo, basado en un cilindro de platino e iridio, conocido como el prototipo internacional del kilogramo. El sistema internacional quedó conformado así: macro para la longitud, kilogramo para la masa. El segundo para el tiempo. El ampere para corriente eléctrica. Kelvin PSRS la temperatura. El mol para cantidad de sustancia. Y la candela para intensidad luminosa. En 2018, el kilogramo se redefinió utilizando constantes universales como la constante de Planck. Esto asegura que nuestras medidas sean independientes de objetos físicos y sean más precisas. Desde medir con el codo hasta usar la constante de Planck, la historia de las medidas es un reflejo de cómo hemos evolucionado como humanidad. Lo que empezó como una necesidad práctica se ha convertido en un lenguaje universal que conecta al mundo. ¿Te imaginas cómo serán las medidas en el futuro? Déjanos tus ideas en los comentarios y no olvides suscribirte a Diferentes Formas para más contenido curioso y fascinante. Nos vemos en el próximo video.